Hay lugares que parecen normales a simple vista, tiendas que vemos todos los días, calles por las que caminamos sin sospechar nada. Pero algunos de esos lugares esconden historias que, una vez que las conoces, ya no te permiten volver a mirarlos de la misma forma. Hoy te voy a contar una de las leyendas más perturbadoras y famosas de México, una historia que mezcla tragedia, misterio, una figura inmóvil que, según muchos, no debería estarlo. Esta es la historia de la Pascualita. En el centro histórico de Chihuahua, entre calles transitadas y comercios que forman parte de la rutina diaria, existe un escaparate que ha detenido el tiempo durante décadas. A simple vista, la tienda no parece distinta a otras dedicadas a la venta de vestidos de novia. Encajes delicados, telas claras, reflejos suaves en el vidrio. Sin embargo, hay algo que rompe con esa normalidad. Una figura inmóvil, colocada estratégicamente frente al cristal, observa en silencio a quienes se detienen frente a ella. No importa la hora ni el día, siempre está ahí, vestida de blanco, con una presencia que no se olvida fácilmente. Esa figura es conocida como la Pascualita. La historia se remonta al año 1930, cuando la tienda abrió por primera vez sus puertas. Su propietaria, Pascuala Esparza, decidió colocar en el aparador principal una figura que mostrara la elegancia y el detalle de los vestidos que ofrecía. Desde el primer día, la atención del público no se centró en la prenda, sino en la figura que la portaba. Las personas se detenían, observaban con detenimiento y permanecían más tiempo del habitual frente al escaparate. Algo en esa presencia despertaba curiosidad, pero también una sensación difícil de explicar. No era admiración común, tampoco rechazo inmediato. Era una mezcla de asombro y desconcierto. Quienes la veían por primera vez solían comentar lo mismo. El rostro parecía demasiado expresivo, como si guardara una emoción contenida. La piel tenía una textura que no coincidía con los maniquíes tradicionales de la época. Las manos, visibles y delicadas, mostraban pliegues naturales, uñas bien definidas y una postura relajada que parecía más propia de una persona en reposo que de una figura decorativa. Los ojos, ligeramente brillantes, daban la impresión de tener profundidad, como si detrás de ellos hubiera una intención silenciosa. Aquella figura no solo exhibía un vestido, parecía sostener una historia. Con el paso de los días, la conversación se extendió por la ciudad. Personas que nunca entraban a tiendas de novias comenzaban a pasar solo para observar el escaparate. Algunos lo hacían por curiosidad, otros por recomendación de conocidos que aseguraban que era algo que debía verse con atención. Poco a poco el comentario se repetía. No parecía un objeto, parecía alguien detenido en el tiempo. Fue entonces cuando la imaginación colectiva comenzó a tejer una historia que se transmitiría de generación en generación. Según el relato que empezó a tomar fuerza, Pascuala Esparza había tenido una hija joven que se encontraba en la etapa más esperada de su vida. Estaba comprometida y a punto de casarse. El vestido ya estaba listo, los preparativos avanzaban y el futuro parecía definido. Sin embargo, un acontecimiento inesperado interrumpió ese momento. La versión popular no entra en detalles claros. Algunos hablan de un accidente, otros de una circunstancia repentina. Lo cierto es que la boda nunca ocurrió y la pérdida marcó profundamente a la madre. A partir de ese punto, la historia adquiere un tono más íntimo. Se decía que Pascuala, incapaz de desprenderse del recuerdo, decidió preservar la imagen de su hija tal como debía haber sido vista en el día más importante de su vida. Vestida de novia,
serena, intacta, convertida en una presencia permanente. Desde entonces, la Pascualita dejó de ser percibida como un simple maniquí y pasó a ocupar un lugar distinto en la memoria colectiva de la ciudad. No como una figura decorativa, sino como un símbolo de amor, apego y negación del paso del tiempo. A medida que la leyenda se difundía, comenzaron a surgir nuevas observaciones. Empleados de la tienda aseguraban que trabajar cerca del escaparate generaba una sensación particular, difícil de describir con palabras. No se trataba de temor abierto, sino de una atención constante, como si algo exigiera respeto. Algunos mencionaban que al iniciar la jornada notaban pequeños cambios, detalles mínimos que no sabían explicar con certeza. Otros preferían no comentar nada, pero coincidían en que la Pascualita no se sentía como un objeto común. La figura permanecía inmóvil durante el día, observada por decenas de personas, y por la noche quedaba sola, iluminada apenas por la luz de la calle. Con el paso del tiempo, ese contraste entre el bullicio diurno y el silencio nocturno reforzó la idea de que el escaparate no era solo un punto de exhibición, sino un espacio cargado de significado. La Pascualita no participaba del movimiento del mundo exterior, parecía mantenerse al margen, como si su función no fuera cambiar, sino permanecer. Así la historia comenzó a tomar forma. No como un relato de sobresaltos, sino como una presencia constante que acompañaba a la ciudad. Una figura que no perseguía ni hablaba, pero que observaba. Una imagen que no se movía, pero que parecía registrar cada mirada. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil resultaba separar la realidad del relato, porque la Pascualita seguía ahí, exactamente en el mismo lugar, desafiando cualquier intento de explicación sencilla. Conforme los años avanzaron, la figura del escaparate dejó de ser solo un rumor local y comenzó a convertirse en un punto de referencia cultural. Personas de distintas generaciones crecieron escuchando la misma historia, con variaciones mínimas, pero siempre con el mismo núcleo. Aquella presencia inmóvil no era común. La Pascualita comenzó a formar parte de la identidad de la ciudad, no como una atracción turística formal, sino como un secreto compartido que todos conocían, aunque pocos se atrevían a cuestionar abiertamente. Los testimonios de quienes trabajaban cerca del escaparate se volvieron cada vez más consistentes. Algunos aseguraban que, al cambiarle el vestido, la experiencia resultaba extrañamente solemne. No era una tarea que se hiciera con prisa o distracción. Por el contrario, requería concentración y cuidado, como si se tratara de algo que merecía un trato especial. Las manos parecían conservar una suavidad poco habitual, y la postura del cuerpo transmitía una naturalidad que no coincidía con la rigidez esperada de una figura decorativa. Estos detalles no se comentaban con ligereza, sino en voz baja, casi siempre fuera del horario laboral. También comenzaron a circular relatos sobre pequeños cambios que nadie lograba explicar del todo. Se decía que las uñas parecían variar con el tiempo, que la posición de los dedos no siempre era idéntica y que la expresión del rostro podía parecer distinta dependiendo de la iluminación o del momento del día. Aunque ninguna de estas observaciones podía confirmarse de manera objetiva, la coincidencia entre distintos testimonios alimentó la idea de que la Pascualita no era una figura estática en el sentido tradicional. Ante el crecimiento del rumor, se realizaron revisiones oficiales. Especialistas afirmaron que se trataba de un maniquí elaborado con materiales como cera y otros compuestos utilizados en aquella época para lograr mayor realismo.
Esa explicación, aunque razonable, no logró disipar por completo la inquietud. Para muchas personas, el nivel de detalle seguía siendo excesivo. El rostro, las manos y la proporción del cuerpo parecían responder más a una intención emocional que a un simple propósito comercial. Con el tiempo, la Pascualita comenzó a atraer visitantes de otros lugares. Personas que nunca habían escuchado la historia se detenían frente al escaparate y, sin saber por qué, permanecían ahí más de lo esperado. Era común que, después de observarla, el ambiente pareciera más silencioso. Algunas personas afirmaban que, al pasar frente a la tienda a altas horas, la figura parecía no estar exactamente igual que durante el día. A lo largo de las décadas, la tienda cambió de nombre y de administración, pero hubo algo que nunca se modificó. La Pascualita permaneció en su lugar. No fue retirada, no fue reemplazada y nunca dejó de ser el centro del escaparate. Era un elemento que formaba parte de la historia del lugar y, de alguna manera, de quienes crecieron observándola desde la infancia hasta la adultez. Su presencia silenciosa se convirtió en una especie de testigo inmóvil de la vida que transcurre frente a ella. Así, la leyenda siguió creciendo, no por un solo acontecimiento extraordinario, sino por la suma de pequeñas experiencias, de miradas detenidas, de silencios prolongados y de una sensación compartida que nunca encontró una explicación definitiva. La Pascualita no necesitó moverse ni hablar para consolidarse como una de las figuras más inquietantes del imaginario colectivo. Le bastó con permanecer. Con el paso del tiempo, la Pascualita dejó de ser únicamente una figura asociada a un relato local. Su imagen fue reproducida en fotografías, artículos, documentales y conversaciones que trascendieron generaciones. Sin necesidad de escenarios espectaculares ni de eventos extraordinarios, se consolidó como un símbolo de misterio silencioso, de esos que no buscan llamar la atención de manera agresiva, pero que permanecen en la memoria de quien los conoce. La Pascualita no asusta de forma inmediata, inquieta con calma, con constancia, con la simple certeza de que hay cosas que no siempre pueden explicarse del todo. A diferencia de otras historias de tradición oral, esta leyenda no depende de un solo testimonio ni de un suceso aislado. Se sostiene en la permanencia, en la repetición de miradas detenidas frente a un escaparate y en la sensación compartida por personas que no se conocen entre sí, pero que describen experiencias similares. Para algunos es solo un maniquí excepcionalmente bien elaborado. Para otros es el reflejo de una historia personal tan intensa que decidió quedarse anclada en el tiempo. Ninguna de estas interpretaciones ha logrado imponerse por completo, y quizá ahí radica la fuerza del relato. Hoy en día, la Pascualita continúa en el mismo lugar, vestida de novia, observando el paso de los días desde detrás del vidrio. La ciudad ha cambiado, las calles se han modernizado y las generaciones se han renovado, pero ella permanece. Su presencia inmóvil contrasta con la rapidez del mundo exterior, como si recordara que no todo está destinado a transformarse. Tal vez nunca se sabrá con certeza cuál es su verdadero origen, y es posible que la respuesta, de existir, no resulte tan impactante como la historia que se ha construido a su alrededor. Sin embargo, las leyendas no sobreviven por la precisión de los hechos, sino por la emoción que provocan y por la forma en que se integran a la vida cotidiana de quienes las conocen. La Pascualita ha logrado eso durante casi un siglo, sin pronunciar una sola palabra y sin abandonar su lugar.
La próxima vez que camines frente a un escaparate y sientas que una figura te observa con demasiada atención, quizá recuerdes esta historia, no como una advertencia, sino como una invitación a reconocer que existen presencias que no necesitan moverse para dejar huella. Algunas simplemente están ahí, esperando a ser miradas, conservando su misterio intacto mientras el tiempo sigue avanzando frente a ellas.